Tomás Varela. Bueno, gracias, señor presidente. Tenía una confusión desde el punto de vista reglamentario, pensé que era sobre tablas. Bueno, vamos al fondo entonces del asunto. En realidad este es un debate que tal vez se venía postergando en nuestra legislatura. Es un debate que ha tenido en los últimos tiempos una expresión y una serie de instancias a nivel nacional que, bueno, tuvieron obviamente su punto culminante en lo que fue el tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de ley de interrupción legal del embarazo, mejor dicho, perdón si no cumplo con alguna estricta técnica al respecto, de despenalización del aborto. En este sentido, y en cuanto a lo que nos toca como legisladores provinciales, someter a tratamiento y a aprobación en este caso, son muchos los aspectos y las dimensiones que, bueno, bien pueden ser tratados o que merecen ser tratados en la discusión de un proyecto como el que está propuesto. De mi parte, al menos, me siento medianamente, por no decir escasamente, capacitado tal vez para uno de esos aspectos, que es el aspecto jurídico. Y digo el aspecto jurídico porque obviamente también hay una dimensión social, hay una dimensión histórica e inclusive, lo digo y no va a ser objeto de mi opinión y de mi intervención, también hay una dimensión que tiene que ver con, bueno, las creencias y la dimensión que cada uno de nosotros tiene acerca de, bueno, lo que es la vida, lo que es la legislación sobre la vida y lo que es el alcance en cuanto a cuándo se da comienzo a esta. Pero yendo a lo jurídico estrictamente, tenemos que recordar que allá por el gobierno de Raúl Alfonsín se dio sanción a la ley 23.054, en el llamado Pacto de San José de Costa Rica, que su artículo 4 prevé expresamente como, y dentro de los derechos precisamente humanos que protege y garantiza, el derecho a la vida. Más adelante, y a partir también de la adhesión de nuestro país, ya con otro gobierno, el Congreso de la Nación dicta la ley 23.849, que dio, bueno, aprobación y dio adhesión a lo que se denominó la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en este sentido, la misma Convención habla de que el niño, precisamente, es la persona, y es persona desde el momento de la concepción, y es niño hasta los 18 años. Estos dos, además de otros tratados relacionados con derechos humanos y su garantía, son recetados en el año 94 en la reforma constitucional, que hace muy poco se conmemoró su 25º aniversario, cuando se incorpora el inciso 22 al artículo 75, que son las atribuciones del Congreso de la Nación. Se le dio jerarquía constitucional a, entre otros, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño. De tal manera que esa jerarquía constitucional está garantizando que su contenido es complementario, o sea, en primer lugar forma parte y en segundo lugar es complementario del resto de los derechos y garantías constitucionales contenidos en la primera parte del texto constitucional y de esa manera no pueden interpretarse como contrarios, ¿sí?, a los allí establecidos. Más acá en el tiempo y en sintonía con el texto constitucional luego de la reforma del 94,
Se sanciona a nivel nacional la ley 25.673. Esa ley crea y aprueba el programa de la salud sexual y procreación responsable, que en su texto, haciendo hincapié en sobre todo en la prevención, principalmente, podría detenerme a citar cuáles son los objetivos de esa ley. Tal vez excede un poco la intervención, pero cuando habla precisamente y hace eje en los instrumentos, las herramientas, los procedimientos que aprueba y que promueve la ley, tenemos la de proveer elementos anticonceptivos no abortivos. En ninguno de los términos, en ninguno de los párrafos de esa ley 25.673 se incluye una interpretación que sea extensiva, que vaya más allá de lo que hasta ese momento se encontraba y se encuentra al día de hoy también como ley vigente en relación a la problemática, porque de hecho lo es, la problemática del aborto. De manera mucho más terminante, podemos decir también que no solamente en el nivel infraconstitucional, sino inclusive también, por supuesto, en estos tratados, los de jerarquía constitucional y los que también, aún sin ser incorporados al texto constitucional, también tienen, ¿sí?, por lo menos la jerarquía de ley suprema de la nación, conforme al artículo 31, digo, no se ha sancionado y la Argentina no ha adherido a ningún tratado internacional de derechos humanos que establezca, ¿sí?, el aborto como precisamente un derecho humano. Creemos que este proyecto, que asume la forma de adhesión a un protocolo reglamentario vigente a nivel nacional, se podrá entrar a analizar si el protocolo vigente o las normas reglamentarias vigentes en la provincia tienen una absoluta similitud o hay algún tipo de divergencia en cuanto a su contenido, pero lo concreto es que en la actualidad, y de hecho el presidente electo que asume dentro de pocos días, se comprometió públicamente a someter este tema nuevamente a la discusión legislativa. Digo, en ese contexto, es que nos parece que la adhesión actual y bajo la forma de ley, a un reglamento, es decir, a una norma que se encuentra por debajo no solamente de las leyes, sino por supuesto, y más aún, por debajo de los principios constitucionales, entendemos que no es pertinente. Pero yendo aún más allá y en relación al protocolo al cual se pretende adherir, existen algunos principios en ese protocolo que, al menos desde nuestra parte, entendemos que no solamente pueden ser censurables desde el punto de vista de la opinión, sino, insisto, y este es el análisis que hago, desde el punto de vista estrictamente de jerarquía constitucional. En primer lugar, este protocolo al cual se pretende adherir hace eje en el principio de autonomía, que si bien es un concepto que inclusive ha sido receptado por el nuevo Código Civil y Comercial, aprobado hace 5 años, nunca el principio de autonomía, así como el de autodeterminación, si uno lo pudiera expandir y extender a otros ámbitos, puede estar por encima de ese derecho humano que es la protección de la vida a rajatablas. El protocolo en cuestión, de esta manera, y al poner y al colocarse sobre, y al tomar como eje precisamente esa autonomía y no el derecho a la vida, en primer lugar tergiversa
el Código Penal. Y acá se habla, y de hecho el mismo protocolo, habla del fallo de la Corte que, bueno, resolvió y estableció parámetros sobre el caso concreto. Ese es el alcance siempre de cualquier sentencia de la Corte, pero aún así estableció algunas recomendaciones. Otra cosa no podría haber hecho, digo, porque el Poder Judicial no puede imponer a otros poderes, obviamente tampoco al legislativo, cuál debe ser el contenido de las normas a ser sancionadas, pero sí estableció algunas recomendaciones. Y esas recomendaciones no tienen que ver, si bien, por supuesto, están dirigidas a la protección de personas vulnerables, y ese precisamente era el caso FAL, si mal no recuerdo. FAL, ¿no? ¿Sí? A ver si alguno lo recuerda. FAL, ¿no? Porque son las siglas de la persona, obviamente, que estaba, que había llegado a esa instancia de la Corte. Y digo, en ningún caso la Corte ha avalado de manera expresa, ¿sí?, no solamente la posibilidad, sino de tener ¿sí?, el aborto como una práctica de, si se quiere, de salud sexual y procreación responsable, sino que lo que hizo fue interpretar precisamente lo que es una excepción, la del artículo 86 del Código Penal, a la sanción prevista al día de hoy, porque esa es la ley vigente, en el artículo 85 del mismo Código. En este sentido, entendemos que el protocolo no establece, o por lo menos no recepta y no cumple, lo que de manera no solamente razonable, sino de manera de interpretación directa de lo que es el texto legal del Código Penal y de las excepciones al aborto y a la sanción del aborto, el fallo, bueno, de ninguna manera obliga, y el protocolo tampoco está, si se quiere, respetando lo que ese fallo histórico estableció. Tampoco el protocolo va a respetar lo que es un verdadero derecho, ¿sí?, de toda persona a lo que es la información para dar el consentimiento a una práctica médica. Ese consentimiento tiene que ser un consentimiento informado. Esto no solamente tiene raíz civil, sino inclusive constitucional. Y además hay dos puntos, y con esto tres puntos, con esto quiero terminar, en cuanto a que, en primer lugar, hay serias restricciones a un tema que se plantea diariamente y que ha sido polémico y que es ni más ni menos que la objeción de conciencia como derecho de los facultativos a la hora de aplicar este protocolo. Este protocolo prácticamente, a partir de los distintos obstáculos que pone para el ejercicio, prácticamente imposibilita ese derecho de objeción de conciencia que todo facultativo tiene, a partir inclusive de aplicación de leyes, en el caso de la provincia, como la ley 4136 de la provincia de ética médica, que precisamente prevé una situación en ese sentido en relación a la interrupción de la vida. Por otro lugar, el protocolo también prácticamente, a partir de la terminología y a veces el discurso y los términos y los conceptos, habla mucho de, obviamente, bueno, cuál es la intención y la filosofía subyacente en toda norma, el relato y el contenido y los términos jurídicos no son inocentes, y prácticamente invisibiliza a lo que es el concepto de persona por nacer, que, como dijimos al principio, está plenamente avalado por normativa con jerarquía constitucional. Y de esta manera, y a partir de o si se quiere, con un formato de procedimiento médico, casi burocrático también, eso que tanto se critica, ¿no?, de que los procedimientos burocráticos médicos no pueden o no deben
digamos, ser un obstáculo o ser una excusa para abordar un tema en el cual puede existir una excepción a la sanción de aborto, por el delito de aborto. Entendemos que el reglamento o este protocolo directamente y lisa y llanamente lo que hace es violentar el derecho a la vida. Simplemente para terminar, y esto es una anécdota muy personal, mucho tiempo invertí en mi vida, y no me arrepiento, de haber hablado en caminatas, cafés, discusiones y sobre todo escuchando a gente que había vivido mucho más que uno. Y realmente se merece y debo recordar, y sobre todo para disipar cualquier idea acerca de que el criterio expuesto tiene algún tipo de connotación, hasta si se quiere, religiosa o metajurídica, es que en esas charlas valoradas con gente con más experiencia que uno, siempre tuve como referente a un eximio correligionario radical que yo he nombrado en este recinto, en más de una oportunidad, sobre todo por haber sido custodio de el único ejemplar en su momento, por lo menos existente, de la reforma universitaria. Y estoy hablando de un correligionario amigo ya fallecido hace varios años, 15 años ya, Héctor Gogo Arteaga. Gogo Arteaga era absolutamente agnóstico, radical hasta la médula y agnóstico. Y en todos los devaneos que siempre llevábamos adelante cuando hablábamos en su estudio de calle Rodríguez, en Rosario, acerca de la realidad política, en más de una oportunidad tocamos el tema de la relación entre el Estado y la Iglesia, de la relación precisamente de los principios políticos y también los principios y virtudes religiosas. Y recuerdo, como si fuera hoy, cuando él me dijo, yo puedo ser agnóstico, pero soy radical, soy defensor de la vida y si hay un límite para mí es el aborto. Muchas gracias, señor presidente.